¿Cuántos finalmente participaron en esto? No lo sé. Muy probablemente no se tenga un registro real. Hay personas que dicen que murieron aproximadamente 1 millón de mexicanos. Pero ¿cuántos fueron los que participaron en este acontecimiento? ¿Cuántos fueron los que tomaron las armas, los combatientes? Hubo muchas mujeres que tomaron las armas. Hubo muchas mujeres incluso que se disfrazaban literalmente de hombres y que pasaban por hombres precisamente para poder combatir, porque había ciertas dificultades. Todo ese esfuerzo, todo ese desarrollo que tuvieron, toda esa, incluso el reto que tuvieron que enfrentar en condiciones verdaderamente adversas. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro podcast Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, tratamos temas de historia, cultura y sociedad mexicana. Y bueno, pues en el tiempo reciente hemos estado hablando bastantito acerca de la Revolución Mexicana, porque es un fenómeno histórico y es un acontecimiento que marcó para siempre la huella y la vida de este país y de todos los mexicanos. De tal suerte que siempre vamos a ir encontrando elementos que enriquezcan el debate, que enriquezcan la reflexión de esto que es la historia mexicana y siempre vamos a encontrar cosas interesantes de las cuales podamos platicar con ustedes. Lo último que vimos, si mal no recuerdo, fue relativo a la firma del tratado más que el tratado pues sí, el tratado del Plan de Guadalupe, que tiene por objeto el oponerse al gobierno de Victoriano Huerta, que llega al poder a raíz de la muerte o el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, quienes eran, como ustedes bien saben, respectivamente, presidente y vicepresidente de México. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es lo que de una manera muy simbólica, de una manera muy un tanto no romántica, porque aquí no tiene nada de romanticismo, la guerra nunca va a dejar de ser un drama, pero la guerra y la revolución particularmente recibía calificativos muy particulares de la gente y la gente bautizó a este evento de la vida de México con el nombre de La Bola. Así, La Bola. ¿Por qué? Porque la gente decía, me voy a La Bola, los libros lo consignan de esa manera, la historia de los pueblos, la cinematografía, la literatura, hablan de La Bola con una naturalidad como si todos tuviéramos conciencia de lo que es La Bola. Bien, así es como viene también, como arranca este evento. Yo les comentaba en la sesión anterior de la firma del documento del Plan de Guadalupe y cómo este Plan de Guadalupe, poco a poco fue engrosándose con más firmas, porque obviamente dentro de sus contenidos contemplaba la posibilidad de que hubiese nuevas adhesiones de personas que aceptaran las condiciones del Plan de Guadalupe y que se sumaran a la lucha. En ese sentido, podemos hablar de muchos personajes que posteriormente se sumaron al esfuerzo por ejemplo, bueno, para mencionar, quiero recordar nada más a dos de los íconos de la lucha militar, que fueron en este caso los dos caudillos más populares, no dos caudillos,
los dos combatientes más populares, con más arraigo entre la población de los pueblos, y me refiero a Emiliano Zapata y por supuesto a Francisco Villa. Uno, el caudillo del sur, que tenía su sede en la zona del estado de Morelos, y otro, el llamado Centauro del Norte, que tenía su sede en el estado de Chihuahua. ¿Fueron los únicos? Claro que no. Por supuesto que hubo también otros personajes que se incorporaron a la lucha y que también se adhirieron al Plan de Guadalupe, como es el caso de los sonorenses Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, que los tres fueron presidentes de México y que tuvieron un poder y tuvieron una participación muy notable dentro del conflicto bélico y después dentro de todo el vaivén político que se desata una vez que se termina la fase armada de la revolución. ¿Fueron todos? No, claro que no. Hay mucha gente todavía. Llega desde luego Lázaro Cárdenas, llega desde luego los hermanos Camacho, Rafael, Maximino, Manuel Ávila Camacho, perdón, originarios del estado de Puebla, que ellos también jugaron, tuvieron un rol protagónico dentro de la revolución y que también se hicieron adherentes a este evento. ¿Quiénes más? Bueno, podemos pensar en uno de los grandes dentro de los pueblos o dentro de las ciudades, como es el caso de Pánfilo Natera, que fue uno de los combatientes y era el líder militar de fuerzas zacatecanas y obviamente tiene una participación súper destacada con la toma de Zacatecas que marca la salida de Victoriano Huerta del país. Obviamente, más al sur, en el estado de Guerrero, Ambrosio Figueroa, sus hermanos, también tuvieron una destacadísima participación en todos estos eventos y son parte de todo ese cúmulo de personajes que le dan lustre a la revolución, pero que también la salpican de esa chispa y de esos momentos que hacen de la revolución un evento verdaderamente inolvidable. ¿Cuántos finalmente participaron en esto? No lo sé. Muy probablemente no se tenga un registro real. Hay personas que dicen que murieron aproximadamente 1 millón de mexicanos. Pero ¿cuántos fueron los que participaron en este acontecimiento? ¿Cuántos fueron los que tomaron las armas, los combatientes de un bando y de otro bando? No lo sé. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Incluso creo que la historia o la historiografía tiene una deuda con todos los combatientes de parte del gobierno federal o del gobierno, en este caso, de Victoriano Huerta. ¿Por qué? Pues porque también ellos formaron parte de la lucha, ellos también tuvieron una participación, ellos también son dignos de ser tomados en cuenta, independientemente de que estuviesen o no jugando o luchando en un bando con el que no simpatizaba la mayoría de la gente, independientemente de que fuesen considerados en su momento como enemigos de la sociedad mexicana. Entonces, esto se complica cada vez más porque incluso vienen muchos personajes que traían muy metidas las ideas del magonismo, personajes que estaban en Estados Unidos, que estaban en el exilio y que cruzan la frontera y se incorporan a la lucha y que aportan también su fuerza a los contingentes militares y que bueno, muchos de ellos, no pocos ciertamente, finalmente acaban regando con su sangre el campo mexicano.
Es digno de ser tomado en cuenta todo eso. Y eso es lo que hace muy importante todo este evento del Plan de Guadalupe. A partir de ahí hay una disección o hay una sectorización más bien del territorio mexicano, de tal suerte que se distribuye de acuerdo al territorio y al interés de las plazas militares, la fuerza militar. Y hay lugares que tienen un peso específico mayor, pero todos son importantes y a cada quien lo van ubicando, cada uno va teniendo su zona de influencia y la zona de la que tiene la responsabilidad. Por ejemplo, en el noroeste del territorio está donde se encuentran el estado de Sonora, el estado de Chihuahua, el estado de Sinaloa, Baja California. Ahí tuvieron, bueno, en Sonora, Sinaloa, el corredor Sonora-Sinaloa, el jefe militar era Álvaro Obregón. En el caso de Chihuahua, el líder militar era Francisco Villa, pero obviamente tenían ambos influencia en otros estados cercanos. El caso de Villa tenía influencia en Durango, tenía influencia en Coahuila, tenía influencia incluso en algunas partes en Sonora, y eso, bueno, era una fuerza incontenible, la llamada División del Norte, y que tenía mucha capacidad bélica. Por supuesto, había personajes y notables combatientes que estaban en la fuerza militar de cada uno de ellos, de manera que encontramos, por ejemplo, con Villa a un personaje como el general Felipe Ángeles, o encontramos también a personas como Rafael Buelna, por ejemplo, en el caso de Álvaro Obregón, que era también un notable guerrero y que le dio mucho brillo a la lucha militar. En el caso del noreste, ahí se encontraba al mando Pablo González. Pablo González era el líder de todo ese segmento, y uno de los grandes combatientes fue precisamente el caso de Lucio Blanco, de quien ya habíamos hablado. En el centro del país, en el centro del territorio mexicano, estaba obviamente el caudillo del sur, el llamado, así llamado popularmente, que era en este caso Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, un campesino, mediero, caballerango, gente de a caballo, un líder natural del estado de Morelos, tiene influencia, no nada más en el estado de Morelos, sino en el estado de México, en el estado de Puebla, en el estado de Tlaxcala y por supuesto en el estado de Morelos. Y es todo ese corredor el que él, donde él tiene el control, y que es la parte donde hay más eventos de guerra. Obviamente hay asignación de territorio un poco más al sur, donde tienen que ir generales, donde tienen que ir militares con fuerza militar para defender los puntos, de tal suerte que va Carrillo Puerto, que va Salvador Alvarado a Yucatán. Obviamente en el caso de Jesús Carranza, hermano de Venustiano, que está en la parte de Veracruz, un poquito el caso de Mújica, que también lo mandan a Tabasco, y es la manera como van llegando otros militares a esos lugares. El punto es que llega un momento en que todo el país está en llamas. No nada más era un puerto, no nada más era una ciudad, era prácticamente todo el país, pero fundamentalmente se concentraba la lucha en los lugares donde había ferrocarril. El ferrocarril se convierte en el alma de la guerra.
El ferrocarril era lo que le permitía a los ejércitos moverse y moverse con su caballería, moverse con su artillería, moverse con toda la tropa y de tal manera que no es lejano pensar que quien tenía el control del ferrocarril era quien tenía el control de la guerra. Que había incluso traían sus maquinistas, traían su propio equipo para manejar el tren y muchos de esos maquinistas, mucha de la gente que trabajaba en el ferrocarril, por supuesto, después engrosa las filas militares, como fue el caso no recuerdo si Urbina o Fierro en el caso de la División del Norte. Pero uno de ellos era ferrocarrilero y se dio de alta en el ejército y fue un combatiente muy reconocido. En la laguna, por el lado de Francisco Villa, estaban los hermanos Herrera que por cierto tuvieron un problema con Villa finalmente y rompieron después y los hermanos Herrera se fueron del lado de otro líder militar. Entonces, todo esto habría que ver la complejidad que tenía, porque obviamente había que pensar en apoyar el esfuerzo de los militares, de los combatientes, de los soldados, de los participantes en la bola, y habría que pensar también un poquito en el futuro de cada uno de ellos. Y hay otro elemento que no hemos tocado, pero que también es clave dentro de todo este evento que se conoce con el nombre de la bola y ahí particularmente había ciertamente jefes militares más laxos y había jefes militares que eran prácticamente intransigentes en esa materia. La cercanía, la presencia de la mujer con el concepto que los mexicanos tenemos acerca de soldadera. La soldadera, no todos los cuerpos militares tenían la posibilidad de que hubiese soldaderas en ellos. Se cuenta, por ejemplo, que Álvaro Obregón no las permitía. En ciertos momentos tampoco Villa. Incluso vemos nosotros que el ejército del noroeste, el ejército de Álvaro Obregón, era un ejército muy bien uniformado, muy bien se notaba pues que había disciplina, que había orden, que había todo eso, y una de las cosas que él evitaba y que no quería que hubiera, que fueran las mujeres en las mismas condiciones que como iban los hombres. O sea, sí habría que hacer esa diferenciación y me parece que valdría la pena que alguien hiciera un día un esfuerzo por trabajar estos temas como historiador, porque definitivamente el caso de la mujer necesita un estudio especial para conocer exactamente cuál fue su participación en la revolución. Hubo muchas mujeres que tomaron las armas, hubo muchas mujeres incluso que se disfrazaban literalmente de hombres y que pasaban por hombres precisamente para poder combatir, porque había ciertas dificultades. Y de acuerdo a la historiografía, ha habido casos en que se reconoce perfectamente el aporte militar de ellas, incluso los grados de ellas, y cómo en realidad muchas veces la tropa no se daba cuenta de que estaban combatiendo al lado de mujeres. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí el punto es el aspecto popular, porque obviamente el aspecto de la soldadera se ve desde una perspectiva popular y habría que reconocer todo ese esfuerzo, todo ese desarrollo que tuvieron, toda esa incluso el reto que tuvieron que enfrentar en condiciones verdaderamente adversas. No nada más para ellas, sino también para todos los combatientes, porque la guerra
es un drama, como lo dije al principio, y la guerra es definitivamente un evento que produce mucha inquietud en las personas y sobre todo mucho dolor y en el caso, lamentablemente, también produce el efecto de la muerte. Yo por aquí, por eso esto lo voy a dejar el día de hoy. Yo quiero agradecerles que me hayan acompañado. Quiero recordarles que hay la necesidad y los invito. Quiero recordarles que hay que votar en las próximas elecciones que tengamos en el mes de junio aquí en México. Voten por quien quieran, pero voten, háganlo, no dejen de hacerlo. Y bueno, también los invito a que le den like a nuestro contenido, a que lo recomienden y a que se suscriban. Esto lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook y nos pueden escuchar en Spotify. Ahí nos dará mucho gusto el poder mostrarles estos contenidos. Por ahora quiero darles las gracias y espero que todos ustedes, amigas, amigos, tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.